Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. ¿Qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor. Adelante. Salgan por ahí por el fondo. Venga. Se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo. No miren a nadie. Venga, hombre, no sean morbosos. Disculpen las molestias, muchas gracias. Esperad, sentados en el andén, que os voy a contar una historia, porque a veces, sin ser morbosos, es necesario mirar a esa vía. Empieza, quiero contar tu historia. Ante el micrófono, Valeria Surchis. Mi querida y fantástica audiencia, muchísimas gracias por vuestra acogida. Me he quedado abrumada con tantos mensajes y tanto cariño. Y aquí estoy, lista para proponeros un nuevo argumento. Esta vez también voy a tirar de fantásticos contactos que tengo, de mentes geniales y creativas. Y tengo entre mis manos un libro de una pareja a quien quiero mucho. Y no son los Warren. Y menos mal, ellos son Sheila Gutiérrez y Miguel Ángel Linares. Pero para llegar al quid de la cuestión, o sea, ver un poco qué tiene este libro de tan especial, os tengo que contar varias historias. En un pequeño viaje, desde cuando llegué a mi querida Vallecas hasta cuando conocí a Miguel y Sheila. Porque parece que todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, y cuando los caminos se cruzan con otros caminos de gente afine a ti, se pueden crear muchas cosas bonitas. Espero que estéis listos para acompañarme en esta pequeña aventura antes de descubrir este fantástico libro que se titula Vallecas Paranormal. Empecemos. En 2008, un avión aterriza llevándome consigo a Madrid, concretamente a Vallecas, donde empiezo mi nueva vida. Próxima estación, Puente de Vallecas. En Vallecas vivía una hermosa mujer. Su belleza no dejaba indiferente. Allá por donde pasaba, se iban girando las cabezas de los maridos antes de recibir el golpe de atención de sus esposas. Era una de las personas más envidiadas de su época, tanto por el género masculino como por el femenino, pues, además de su belleza física, poseía un caballo increíblemente hermoso. Sus crines eran sedosas, sus músculos fuertes como el acero, con finas patas, un magnífico ejemplar de pura sangre. Y, claro está, todo el que tenía caballos la envidiaba por aquel semental. Un equino del color de la leche, blanco como el líquido que la joven vendía, pues su oficio era lechera y poseía un establo de vacas. En todas las reuniones se rumoreaba que aquella joven lozana, esbelte de belleza sin igual, se había enamorado de su caballo, de su fuerza y perfección,
Hasta tal punto era su enamoramiento que había llegado a tener relaciones sexuales con el animal. Incluso se aventuraban a situar el lugar exacto donde yacía, un pilón en lo que antaño era conocido como los Altos del Arenal. Como imaginarán, esta historia no termina aquí, y es que de aquella relación pecaminosa, de esas de ir al infierno directamente, ella quedó encinta, llevando en su vientre el fruto de la unión de una mujer con un caballo, dando a la luz un niño a que apodaron popularmente Hijo de Mala Madre, y al que se le atribuye el origen de Vallecas. Por esto a los vallecanos nos llaman de una manera más literaria Hijos del Caballo Blanco. Porque morir es natural, yo no le temo a la muerte. Porque morir es natural, ay, más le temo a la vida, porque no sé lo que yo voy a hacer con esta cabeza mía. Somos tribu. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Con tu Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente, se notan las esquinas, en la calle y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací. Allí quiero morirme. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí que tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Con tu Vallecas, el barrio donde crecimos. Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Vamos a pedalear por uno de los barrios con más identidad y más sabor de Madrid, el Puente de Vallecas. Si por algo se caracteriza Vallecas es por su carácter, por su movimiento vecinal y por supuesto por su gente. El barrio ha pasado por momentos muy duros, pero los vecinos han sabido siempre organizarse y seguir adelante. Los estandartes del barrio son la solidaridad y la rebeldía. Pero sobre todo, Vallecas es el Valle del Cas. Cuenta la leyenda que todo esto era de un moro que se llamaba Cas. Cuando llegó la Reconquista no quedó por aquí ni un cas, de naranja ni de limón. Hay otra versión que dice que no eran de cas, sino de un tal Egas. Se dice muy rápido, muy rápido, muy rápido. Valle de Gas, te sale Vallecas. Valle de Gas, Valle de Gas, Valle de Gas, Valle de Gas. Clarísimo. Vámonos, que hoy Vallecas es nuestro. Vallecas es un punto. Muy buenos días. Son las 10 de la mañana de hoy, miércoles 15 de noviembre. Comenzamos. El matinal de Radio Vallecas. Aquí estamos, estáis escuchando el matinal de Radio Vallecas. Hoy en un día soleado, tenemos 6 graditos, pero se está muy bien. Primero me presento, soy Valeria Surchis, ya me conocéis. Hoy vuelvo como en un día excepcional para hablar y estar con vosotras.
La estación radiodifusora RVK de emisión, Radio Comunitaria de Vallecas, comienza sus emisiones. Volvemos a tener charla con una compañera de Radio Vallecas, con Valeria. Es italiana, aunque ella es de Cerdeña, es sarda, como ella mismo lo dice. Es sarda vallecana. Sí, lo ha dicho ella antes. Y dio para... Por fin la tenemos después de 2 semanas. Da gusto, es un especial. Además nos dio ideas de qué preguntar. Es un placer tener a Valeria y, ojo, escuchen a Vale. Charla con uno. Nacionalidad. Italiana. Nombre y apellidos. Valeria Surchis. Edad. 38. Motivo por el que usted reside en España. Amor. Idioma oficial de su país. Italiano. Descríbame su país con una frase corta. Maravilloso. Diferencia a simple vista entre su país y España. Muchas, entre tantas, la comida, la forma de descansar, de trabajar, un poco variado. Este ha sido un pequeño salto en el tiempo, a cuando yo tenía 38 años. Ahora tengo 47 recién cumplidos. Justo ayer, 29 de septiembre de 2023, he cumplido 47. He llegado muy feliz a esta edad y me he hecho un regalo. Por fin, a plazos, eso sí. Me he comprado una nueva mesa de mezclas y un micrófono profesionales. Un regalo para mí, pero sobre todo un regalo para vosotros que me escucháis. Así que podéis notar probablemente, lo espero, lo auspico, un pequeño cambio de sonido en esta grabación. Bueno, hay varios cambios porque, como habéis podido notar, hay varias grabaciones también con un audio un poco más feo, como las, por ejemplo, de la radio. Bueno, no pasa nada, espero. Este episodio saldrá así, un poco mitad con la vieja maquinaria y un poco con la nueva. Espero que me perdonéis porque también no puedo resistirme, claramente. No voy a grabar con el viejo micrófono cuando tengo este nuevo guapísimo. Estoy emocionada. En fin, seguimos. Luego os cuento un poco más de todo lo que os he hecho escuchar. Pero ahora os digo que los compañeros del programa Vallecas a Flote me hicieron una pequeña broma, ¿no? Como yo en el matinal también daba las noticias, cuando me entrevistaron consistió en darme una noticia un poco peculiar. Escuchadla. Da la vuelta y empieza. Un podador poda una parra. Parra, un podador que podaba la parra, y Guerra, otro podador que por ahí pasaba, le preguntó: ¿qué parra podas? ¿Podas mi parra o tu parra podas? La invasión por el terreno agrónomo acabó con el ataque del perro de Parra, que subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra al perro de Parra, alegando que si el perro de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra en Guerra, no hubiese pegado con la porra al perro de Parra. Ante el conflicto iniciado por la poda de una parra por el podador Parra, este se defiende en sus declaraciones con que ni podo tu parra ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartolo. Bartolo, que tenía una flauta con un agujero solo, aún no ha realizado declaraciones sobre el asunto. Pero, ¿qué es esta locura? Toda esta locura que habéis escuchado hasta ahora son mis inicios en la radio. Falta solo una cosita, pero luego os pondré un cachito para que veáis, escuchéis a qué se referirá luego mi amigo Miguel. Eso que habéis escuchado era el matinal de Radio Vallecas, un espacio diario de lunes a viernes de 2 horas que un pequeño equipo de gente con muchas ganas de hacer radio preparó y hacía en Radio Vallecas. Yo presentaba los miércoles todo el matinal, o sea, las 2 horas del matinal, y luego colaboraba todos los días, así como una pequeña redacción dentro de Radio Vallecas. Fue ahí donde conocí justamente a Sheila y Miguel, y los conocí porque me ocupé una temporada de ayudar a los nuevos que entraban en la radio y no tenían todavía soltura o, no sé,
no tenían como el valor de empezar el primer día solos, ¿no? A los controles, sobre todo, porque la radio tenía los controles, su PC, era todo muy guapo. Entonces yo dije, pues a estos chicos les hago yo de madrina, ¿no? ¿Por qué? Porque era un programa de misterio y a mí el misterio me encanta. Así que me presenté el día que tenían que empezar su primer programa, que era por la noche tarde, y les ayudé a... Nada, solo le di un poco de ánimos y les acompañé en su primer programa. El programa se llamaba Misterios en Viernes y todavía claramente sigue en otra radio, pero esto también nos los contarán Miguel y Sheila luego en una presentación que les pedí que hicieran para toda mi audiencia, para que les conozcáis. Si es que todavía no le conocéis, puede que también escuchéis su programa. Yo espero que sí, claramente. Si no, ya tendréis motivos para buscarlos en vuestra plataforma favorita donde escuchéis los podcasts. Y también en la radio, porque ellos están en la radio. Bueno, dicho esto, os hago escuchar otro trocito del primer programa de Miguel y Sheila. Y luego mandaré la entrevista para que les conozcamos. Temporada 7, episodio 2, Vallecas Paranormal, con Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez. Hola, buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Misterios en Viernes. Vuestro nuevo programa de misterios los viernes en Radio Vallecas, en la 107.5 del FM. Y decimos vuestro porque queremos que sea vuestro. Para nosotros es un placer estar en Quiero Contar Tu Historia, no por estar en Quiero Contar Tu Historia, sino por estar con nuestra madrina Valeria Surchis. Y para nosotros, cuando hablamos de Valeria, y no de Valeria Surchis, porque nosotros la conocemos desde mucho antes, cuando tenía otro pequeño programa de radio en Radio Vallecas, que fue donde la conocimos, y desde entonces pues nos ha unido las ondas, y las ondas han hecho pues que tengamos mucho cariño tanto nosotros por ella como ella por nosotros. Además, es una pena que no esté con nosotros aquí en Madrid, en España, pero estamos contentos de que haya podido seguir desarrollando su profesión y seguir volviendo a las ondas a través del podcast de Quiero Contar Tu Historia. Para nosotros es un orgullo y una alegría pues poder estar en su podcast contando pues un poco el origen de Vallecas Paranormal. Yo soy Miguel Linares, aunque me imagino que Valeria nos ha presentado, y aquí a mi lado pues está como siempre Sheila. Sheila, buenas noches. Muy buenas. Les digo buenas noches porque es la tradición que tenemos cuando empezamos en Misterios en Viernes, no porque sean buenas noches, cada uno estará escuchando cuando quiera, y evidentemente nosotros cuando hacemos Misterios en Viernes, que es el programa de radio que hacemos desde hace 8 años en directo, ahora estamos en Radio Color, pero nosotros empezamos en Radio Vallecas, y nuestra madrina, como he dicho antes, fue Valeria Surchis. Nos ayudó porque éramos unos chicos novatos que no teníamos ni idea de hacer radio, y estuvo con nosotros el primer día pues para ver cómo surgía el programa. Éramos un montón de compañeros, estaba Antonio Benito, estaba Isaac Campos, estaba Steffi, estaba Jonathan Mondaza, Sheila, tú estabas con nosotros. Sí, claro. Y evidentemente yo, que era el presentador. Nos faltaba nuestro pequeño explorador, que ahora es el técnico cuando estamos en Radio Color. Y pues empezamos con más miedo que vergüenza, porque no teníamos mucha idea, a hacer un programa de radio que surgió de otro programa que fuimos, que es una historia muy larga de contar, y lo que queríamos es pues estar a gusto, ¿no? Que la gente que viniera al programa estuviera a gusto. Y creo que en estos casi 450 programas que llevamos lo hemos conseguido. No ha habido, salvo algún caso excepcional de alguien que no se haya sentido a gusto, pero lo que queremos es que la gente venga, que esté a gusto y que cuente sus historias, ¿no? Y que cuente sus experiencias, sus vivencias, y creo que lo conseguimos. A raíz de esto, de estar en la radio, pues nos surgieron varios proyectos. De hecho, uno de ellos incluso quisimos hacer una especie de noticiario en YouTube, pero no surgió el proyecto. Lo queríamos hacer en los estudios de Radio Vallecas, pero al final no surgió. Incluso fuimos a Teleca, nos pusieron unas condiciones un poco extrañas, pero ese proyecto no surgió, pero surgieron otros, como fue escribir en revistas y escribir libros. Y uno de estos libros, el tercero en esta ocasión, es Vallecas Paranormal, editado por Guante Blanco, y tiene una historia
un poco rocambolesca al principio. Nosotros, cuando fuimos a una presentación de un libro, presentamos Buscando el Miedo, que fue nuestro primer libro, lo presentamos en una librería en Vallecas, y estando allí hablando con los chicos, nos dijeron que ellos tenían una editorial pequeñita y que iban a sacar un libro que estaba muy relacionado con el tema que nosotros hablábamos. El libro era un libro sobre el famoso caso Vallecas y el autor se puso en contacto con nosotros y estuvo hablando con nosotros porque nosotros teníamos una versión distinta del caso Vallecas. Entonces, este libro fue publicado, nosotros fuimos no llegamos a ir a la presentación porque trabajábamos, pero luego hablamos con Alberto, que es el escritor del Diablo en Casa, que es el libro que publicaron, y bueno, al final, pues hablando con estos chicos, pues nos dijeron que si queríamos escribir algún libro sobre Vallecas, que lo escribiéramos con ellos. En un principio dijimos que no, porque no queríamos escribir más libros, llevamos ya 4, o sea, para que veáis un poco cómo es nuestra perspectiva, y luego pues se nos ocurrió tanto a Seila como a mí, pues que sí, que queríamos hacer un libro de Vallecas para que la gente que le gusta el misterio olvidara un poco el famoso caso Vallecas, ¿no? Siempre que se habla de Vallecas y misterio se relaciona con el caso Vallecas, y lo que queríamos era contar un poco, pues tanto la historia de Vallecas como otros casos que nos han llegado gracias al programa de radio Misterios en Viernes, y eso fue el origen de Vallecas Paranormal. Durante un tiempo llegó la pandemia, nosotros tuvimos que remodelarlo, darle una vuelta, incluso muchos de los testimonios que nos contaron antes de que llegara la pandemia los volvimos a contar, que nos lo contaran de nuevo después de la pandemia, para ampliarlo un poquito, porque este libro fue publicado en noviembre de 2021 y en un principio se va a ser publicado antes incluso de que llegara la pandemia, pero bueno, al final las cosas de Palacio van despacio, los mundos editoriales son distintos, tuvimos que cambiar de editorial incluso por el camino, donde la editamos con guante blanco, y esa era un poco la idea principal de Vallecas Paranormal, ¿verdad, Seila? Sí, además entender que Miguel ha contado todo este paso a lo largo de los años para que podáis ver la relación que nosotros tenemos con nuestro barrio, con Vallecas. Miguel ha vivido toda su vida allí, de igual manera me ha pasado a mí, nos separaban a lo mejor 2 kilómetros y hemos vivido pues muchas de esas historias casi conjuntamente a la vez, en el tiempo, en la época, en el sentimiento del barrio, porque cuando a nosotros nos preguntan qué es ser vallecano, pues es muy difícil poder contestar, porque siempre lo decimos cuando nos hacen esta pregunta, entendemos que cada uno tira por su barrio, tira por sus historias, pero es verdad que a lo mejor Vallecas no es un barrio normal, y me refiero normal porque yo creo que de sus orígenes lo tuvimos un poco complicado. Nosotros al principio del libro quisimos también hacer un homenaje al lugar donde habíamos vivido, donde habíamos crecido, donde a veces hemos pasado épocas tan difíciles, y yo creo que Valeria ha sido testigo de algunas épocas en esos donde hemos tenido esos altibajos y que muchas veces nos ha costado salir, y lo queríamos hacer pues de la mejor manera que sabíamos, y era aportar ese granito de arena a la cultura vallecana, y lo hicimos desde la forma o desde nuestro modo de vida, que es el misterio, la experimentación, el ir a hablar con la gente, qué ocurría, qué pasaba con esas historias que se escapaban de lo normal, no vamos a decir paranormales, pero sí con unos tintes misteriosos o anómalos. Como digo, Vallecas ha tenido unos orígenes muy difíciles, ha pasado también por épocas de esplendor, que ya os lo contará Valeria cuando hable del origen de Vallecas, pero al principio del libro decimos que podíamos casi estar hablando de un lugar que podría aparecer en libros de mitología, y vais a entender por qué. Porque decíamos que Vallecas es un barrio de trabajadores incansables, eso yo creo que no hay duda, que han resurgido siempre de sus cenizas como el ave fénix, que bien podría formar parte de un relato mitológico donde tenemos dioses que crearon esas casas y las callejuelas nacidas del barrio, diosas de la fertilidad que decidieron aumentar y poblar de vida aquel lugar teniendo por delante un futuro que no sabíamos muy bien lo que iba a ocurrir, un tanto incierto, bestias que se han empeñado en enterrarnos en el fango una y otra vez, fuerzas de la naturaleza que nos dejaron sumergidos y una asamblea compuesta por sabios que a veces nos adelantaban el futuro. Y yo creo que resume muy bien la historia a lo largo desde ese origen no hasta la actualidad de Vallecas, esas casas de las domingueras que construían los obreros y los vecinos con sus propias manos, aquellas mujeres que decidían ser mamás sin saber lo que iba a ocurrir, esas trombas de agua que yo creo que hemos pasado todos por esos ríos de barro que teníamos que ponernos en las catiuscas para poder ir al cole. Entonces yo creo que merecía que Vallecas estuviera en nuestra boca siempre, y lo hicimos, como vuelvo a repetir, de la mejor manera que sabíamos, y era hablando de misterio, y sobre todo queríamos que los testimonios de la gente que nos había regalado sus experiencias quedaran intactos, va palabra a palabra, ¿verdad, Miguel? Coma a coma,
porque necesitábamos que eso fuera plasmado así de por vida, porque cuando uno escribe un libro al final eso queda para la eternidad y queríamos que esas personas quedaran retratadas tal cual nos había llegado a nosotros. Pero no solamente hablamos de testimonios o de esas experiencias anómalas, hablamos de lugares, de niños, hablamos de locales, la historia, de curiosidades, hacemos un poco una especie de, y hago comillas aunque no se vea, guía mágica de Vallecas, pero orientada al mundo del misterio. Primero repasamos un poco la historia de Vallecas, porque Vallecas tiene muchísimos siglos de historia, aunque parezca que no, llevamos mucho tiempo los vallecanos dando guerra. Además, luego repasamos un poco cómo se fue uniendo Vallecas, porque Vallecas es un grupo de barrios, es un barrio muy grande. De hecho, tiene hasta 8 paradas de metro en lo que es Vallecas, desde el puente Vallecas hasta el final del ensanche de Vallecas. Tenemos el barrio de Entrevías, el pueblo Vallecas, o sea, es muy grande, es un barrio muy, muy grande. Tenemos un equipo de fútbol, como es el Rayo Vallecano, que es conocido por todo el mundo. Tenemos grupos famosos como Escape, por ejemplo, La Pedroche. Bueno, esta no es tan vallecana como nos gustaría, pero bueno, hay mucha gente que ha nacido en Vallecas. Fofó, toreros, escritores, poetas. O sea, hay muchísima gente y queríamos reflejar un poco, pero sobre todo el mundo del misterio, ¿no? Porque como he dicho al principio, ese hándicap de hablar de Vallecas con el misterio es el caso Vallecas, ese caso famoso que sería innecesario contar, que gracias a este libro conocimos a uno de los hermanos, a nuestro amigo Maxi, al que podemos decir que es una bellísima persona, y gracias a este libro le pudimos conocer en persona. Pues para nosotros fue todo un placer, ¿no? Y queríamos pues que la gente no olvidara el caso Vallecas, porque no hay que olvidar ningún caso, pero que viera que hubiera muchos más, ¿no? Que había una gran diversidad, porque igual que Vallecas es muy grande, pues hay una diversidad de historias increíbles, y algunas incluso se quedaron fuera, y al final hicimos una recopilación de historias, que lo que queríamos era, pues eso, que se plasmaran, que se quedaran en negro sobre blanco, como se suele decir, pues para la posteridad, ¿no? Porque estamos orgullosos de ser vallecanos, estamos orgullosos de nuestro barrio y estamos orgullosos de lo que hacemos, ¿no? Y al final, pues queríamos una forma de dar las gracias. Hemos contado incluso historias personales nuestras, que normalmente no solemos contar, pero nos veíamos en la necesidad de que, ya que tanta gente haya confiado en nosotros para contarnos sus historias, nosotros contar esas historias para ellos. De hecho, os invitamos a que, no los vamos a contar, os invitamos a que, si os apetece, busquéis el libro y recopiléis y veréis esas historias que hemos contado, pero sí vamos a contar alguna que otra historia que nos ha llamado la atención. También hacemos un recorrido por esos lugares mágicos, esos enclaves que no deberíamos de perdernos, iglesias como la de San Diego, donde se han obrado milagros, la de San Ramón Nonato, que creció o se erigió pues tras un suceso trágico, porque en 1903 el matrimonio de Isidro Villota y Dupré y Ramona de Presilla y Calas estaban desolados porque su hijo acababa de fallecer cuando tenía tan solo 24 años, y ante tal pena, con la necesidad de tener un lugar donde ir a rezar y pedir por su alma, pues decidieron levantar un templo donde llevaron la Virgen del Carmen, que estaba en otra iglesia, donde hoy, el día de hoy, las futuras mamás van a pedir que su niño nazca bien, porque San Ramón Nonato siempre dedicó su vida a los demás, a calmar los dolores, a los sufrimientos, sobre todo también protegía a las parturientas. Así que son lugares, la iglesia yo creo que es la joya que tenemos en la gran desconocida que tenemos en Vallecas, que es San Pedro Advíncula, en el pueblo Vallecas, que tiene muchos recovecos, y donde el proyecto inicial fue mandado a Juan de Herrera, y yo creo que con esto ya empezamos ese laberinto de misterios en esta gran iglesia que de verdad os animamos a que conozcáis. Y cuando hemos dicho que hemos recopilado un montón de casos, pues hemos recopilado una barbaridad de casos. Algunos se quedaron fuera, no sabemos, algunos han llegado después de la publicación del libro, no sabemos si alguna vez en un futuro haremos una segunda parte o los sacaremos en radio, no lo sabemos, lo tenemos ahí guardado. Pero a mí particularmente los temas que me apasionan son temas de fantasmas, de psicofonías, de ouijas, ese más allá, no sabemos dónde vamos al fallecer. Y uno de los casos que nos contaron, además muy muy al principio de Misterios en Viernes, incluso tenemos el testimonio en vivo que está grabado para el programa y lo emitimos en su día en un programa de testimonios, pues es el testimonio de Pepa, ¿no? Y es una vallecana de pro que vivía con sus padres, recientemente ha fallecido también su madre. Pues esta mujer vivía con su madre y con su padre, y en este caso tenía una historia un poco particular con su padre. Y cuando digo particular, me vais a entender enseguida. No tenían una mala relación, pero de vez en cuando pues tenían discrepancias, discutían, pero entre ellos pues tenían un rollete así especial con el tema del vídeo. Y cuando digo que es un rollete especial es porque, aunque estuvieran enfadados, aunque hubieran discutido, pues Pepa siempre le grababa a su padre pues el ciclismo, el boxeo, porque a él le gustaba, a lo mejor se quedaba dormido y ella se lo grababa,
y pues era su forma pues de reconciliarse, ¿no? Y de que sabía que ella siempre estaba ahí para grabarle esos temas. Pues por desgracia este hombre tiene un infarto y fallece en los brazos de Pepa en su casa, en la casa donde ellos vivían. No se encuentra con ánimos, entonces decide pues seguir adelante y no hacen una misa, no se ven con fuerza de hacer una misa y siguen adelante, siguen el día a día, van pasando los días después de que ha fallecido su padre, después de este palo tan grande que le ha dado la vida, y una noche, estando en el comedor, oye el ruido del vídeo. Es un vídeo de VHS antiguo, una cinta antigua. Los que somos más mayores como yo, pues recordaréis exactamente lo que es esas cintas, ese ruido que hacía característico, ¿no? Y oye como si alguien metiera una cinta en el vídeo. Y ella pues no le hace mucho caso, ¿no? Después por la noche y se va a la cama. Lo curioso es que al día siguiente, alrededor de la misma hora, vuelve a ocurrir, ¿no? Ese ruido, como si alguien metiera una cinta en el vídeo. Y ella pues se sorprende, no sabe qué está ocurriendo, pero bueno, sigue con su día a día, con su pesar, con su pena. Y una de esas noches viene una amiga a su casa a dormir y las dos escuchan como el vídeo hace el ruido de que alguien introduce una cinta. Se queda sorprendida y decide pues que no puede ser, que algo está mal en ese vídeo, y decide pues desenchufarlo de la red. Y a la noche siguiente hace el mismo ruido, desenchufado de la red, ¿no? Algo que parece increíble. Pepa, pues lo más lógicamente posible, dice, bueno, esto está estropeado, lo voy a llevar a un técnico y que me lo mire, ¿no? Porque lo que no es normal es que haga ese ruido aún estando desenchufado. Lo lleva a un técnico y el técnico le llama a los 2 o 3 días y le dice, oye, que el vídeo funciona perfectamente, que lo ha tenido en su casa, porque claro, el Pepa le dijo, oye, es que esto ocurre por las noches. Dice, lo he tenido en mi casa, en mi habitación, y no ha hecho ese ruido. Por lo tanto, el vídeo está bien. Se lo vuelve a llevar a su casa y otra vez, todas las noches, el vídeo hace el ruido como que alguien mete una cinta. Bueno, el Pepa no... O sea, vale, está ahí, no puede hacer nada, pero bueno, lo deja como... Empieza como a vivir con ese ruido, ¿no? Al final, como no es constante, sino que es de vez en cuando, y sobre todo por la noche, bueno, pues al final como que conviven con ese ruido. Pero curiosamente, Pepa tenía una rana Gustavo, además de estas que las apretabas, como los Mickeys, pues que vendían antiguamente de peluche, que les apretabas y tenían un aparato que hacía, pues decía una frase, en este caso decía, ho, 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 feliz Navidad. Bueno, pues ella tenía ese rana Gustavo encima de la estantería en su habitación y un día estando limpiando, esto es anterior a que falleciera el padre, pues decide meter la rana en la lavadora y se acuerda del artefacto este que tiene y dice, jo, si lo meto en la lavadora se va a estropear, así que lo corto los cables, meto la rana en la lavadora y cuando la saque pues ya la dejo limpia. Y esto lo hace antes de que fallezca su padre. Bueno, pues en el tiempo que ha transcurrido tras la muerte de su padre, una de las noches, de repente, serían sobre las 3 de la mañana más o menos, dice Pepa que estaba estaba tumbada en la cama fumándose un cigarro y que oye que la rana Gustavo hace ho, 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 feliz Navidad. De hecho, en el libro incluimos una foto de la rana Gustavo, pues donde se ve que el mecanismo no existe. Su madre, que estaba en otra habitación, le dice, Pepa, vamos, la llamaba José, José, ¿qué estás haciendo? Porque no son horas de jugar con la rana. Y ella le dice, no mamá, estoy en la cama y estoy fumando un cigarro y la rana se ha activado sola. Bueno, pues en lo que hace a la mañana siguiente es levantarse, coger la rana y bajarla al trastero, y de hecho me dijo que la rana continúa en el trastero. Bueno, pues después de estos dos fenómenos así tan extraños, pero que tampoco son unos fenómenos extraños o anómalos muy llamativos, sino que son pequeños, ¿no? Son como con sutileza, como con algo... Ella asocia que el ruido del vídeo es como que su padre le está transmitiendo un mensaje, y como que le está transmitiendo que está bien, ¿no? Que donde esté, que está bien, que no se preocupen por él, que no lloren por él, que sigan su vida. Y eso les da fuerzas a hacer una misa, que quedó pendiente, ¿no? Porque ellas eran creyentes, y al mes y pico pues hacen una misa en honor a su padre, y a raíz de esa misa deja de suceder el fenómeno con el vídeo. El de la rana es una cosa puntual, pero el del vídeo ocurre casi todas las noches. Y a raíz de esa misa deja de hacerlo. Pepa dice que no sabe lo que pudo ser, si fue imaginación, que imaginación no era, evidentemente, sino que algo funcionaba, no sabe si es que el vídeo funcionaba mal. Ella cree, sinceramente, que era su padre dándole un mensaje del más allá o de donde sea para decirle que estaba bien, y eso fue lo que le dio fuerzas. Como este caso, incluimos bastante más, con niños, con lugares locales, donde aparatos de agua, estos aparatos de agua donde te echas agua caliente, agua fría, funcionan solos. O sea, historias singulares que han ocurrido, además lo más particular es que han ocurrido en Vallecas. Hay un caso que no ocurre en Vallecas, pero le ocurre a una vallecana de una llamada supuestamente del más allá, pero eso os dejaré que lo descubráis si os apetece en el libro de Vallecas Paranormal. ¿Y tú, Seila, qué caso destacarías?
Es muy difícil porque hablamos de curanderos, de santeras, de experiencias personales, como has dicho antes, en la que nos vimos la necesidad también de regalárselas a aquellas personas que habían hecho lo mismo con nosotros, pero hay un hecho trágico que pertenece a la historia negra de Vallecas y que lo hemos rescatado porque no queremos que quede en el olvido. Además ocurrió en el portal de al lado de donde vivía mi abuela materna, y mi abuela paterna vivía en la calle de atrás, y al final os comentaré qué es la sensación o qué recuerdos tienen mis tías, aunque lo que ocurrió aquel día cuando ocurrió, ellas eran muy pequeñas. Tenemos que viajar al 22 de febrero de 1961, en la calle Uceda número 19, estaba en la calle de atrás donde se hacían los carnet, y era las 6:30 de la tarde aproximadamente cuando una explosión pues hizo que todo el mundo saliera a ver qué ocurría, ¿no? Fue un estruendo tremendo que hizo que todo el mundo saliera a la calle. Había ocurrido, bueno, vamos a decir que empezó a salir un humo negro, la gente no sabía muy bien de dónde provenía, y era de aquel local pequeño donde la dueña del inmueble vivía en la parte de arriba, y abajo había una fábrica de montura de gafas donde casi todos los trabajadores eran chicas jovencitas que querían aprender el oficio. Había en plantilla más o menos unas 30 personas, como decimos, eran unas jóvenes ilusionadas en labrarse un futuro, y aquella tarde la caldera falló. Hubo una primera explosión, los vecinos, como digo, intentaron forzar la puerta, lograron abrirla, sacaron a algunas de las primeras chicas que se encontraron, algunas estaban inconscientes, otras estaban ya tosiendo, que no podían, casi estaban desfallecidas. Y cuando lograron sacarlas hubo esa segunda explosión, donde aquí sí que tenemos que contar con bajas y con fallecimientos. Los primeros cuerpos se llevaron en un camión de gravilla que pasaba por allí, se llevaron unos a la Casa Socorro y otros a la Beneficencia, al Hospital de la Beneficencia en Diego de León, y poco más se pudo hacer casi por la vida de todas las personas. Hubo supervivientes, pero muy pocos, con lesiones para toda la vida, y como siempre digo, no solamente físicas, sino también psicológicas y en el alma. Y fue algo que marcó muchísimo al barrio, porque imaginaros, empezó a llegar la policía, salió la gente de un bar que había justo al lado de la bodeguilla, desde allí empezaron a llamar, y como digo, allí se concentraron policía, los vecinos, los bomberos, pero al final poco se pudo hacer por la vida de aquellas jóvenes. Fue una pena, fue un hecho que, como digo, marcó durante muchos años a la gente de Vallecas, y además les preguntaba si ellos siempre decían: es que muchas veces por alguna tarde que se escuchaban otra vez esos bomberos o la policía que pasaba de lejos, otra vez volvíamos a revivir aquello. Sobre todo había gente que decía: nunca voy a olvidar ese olor a humo y a muerte, que nunca más, jamás voy a poder olvidarlo. Como decimos, fue un hecho muy duro, e incluso hay una pequeña, no decir anécdota, pero sí hay una pequeña historia cuando ocurren estas grandes catástrofes, porque para mí fue una gran catástrofe. Siempre aparecen esos testimonios de: yo me he quedado dormida, por eso me he salvado, estaba enferma, al final tuve que ir a otro sitio, al final me hice la remolona. Y aquí también apareció un testimonio que incluso salió en el periódico, creo que fue en El País o en Diario 16, en el que una de las jóvenes, cuando volvía a casa a comer, pues le llegaba la hora de volver a trabajar y dijo que no quería ir, y un familiar como que la obligó. Ella decía: siento haberla empujado, porque creía que porque decía: no me siento bien, y este familiar lo único que decía creía que se quería hacer la remolona para no ir a trabajar. Obligó, como dice este familiar, que yo creo que no es así, al ir aquella tarde otra vez a trabajar, a ponerse esa bata, a formar esas monturas de gafas, y esa chica falleció. Y decía ese familiar que era algo que iba a llevar siempre en la mochila y que la pesaba mucho. Pero bueno, al final yo creo que son coincidencias, el azar, no sé, al final el destino, que podemos hablar de él muchas veces. Pero esta historia continúa, ¿verdad, Miguel? Porque a día de hoy, como decimos, aunque no ha desaparecido en la memoria de los vallecanos, sí que es verdad que es un caso que a lo mejor los más jóvenes no conocen. A día de hoy, como decimos, el barrio siguió su vida, esta fábrica ya no siguió, y lo que hay actualmente
es una fábrica de maderas, como una pequeña carpintería, donde sabemos, es en el único caso que no hemos podido hablar con el testigo, pero sí que ve fuentes cercanas, ¿no? Como se diría, o alguien de su círculo más próximo, nos dijo que este hombre siempre quería recordar el lugar en el que estaba trabajando y lo que había ocurrido, y que levantó un pequeño altar en honor a las chicas, donde todos los días o casi siempre tiene flores frescas. Es verdad que quizá esto también se levantó o lo hizo porque el hombre en algunos lugares del taller decía cómo sentía que los pelos se le erizaban, que sentía que no estaba solo, y no lo sintió solamente él, sino también el hijo. Decía que él también había sentido estas sensaciones en alguna ocasión. Y como os digo, mis tías vivían en la otra calle y decían que eran muy pequeñitas, pero que sí que recuerdan que de repente los mayores empezaron como a alborotarse, que empezaron a escuchar las sirenas y que los niños se quedaron pues al cuidado de un mayor y todos los demás salieron a ayudar a estas jóvenes. Y como último ya deciros que el día que estábamos presentando la feria del libro Vallecas Paranormal, estábamos en el escenario, era un domingo, era sobre las 12 de la mañana, habría allí como 20 personas escuchándonos, y yo noté que había una persona mayor al lado del escenario todo el rato. Y yo decía, bueno, este señor a lo mejor es que no nos escucha bien. A mí no me importó, por supuesto, que estuviera tan cerca nuestra. Y al terminar, yo conté esta historia porque no quería que se olvidara. Además, la gente sentía como diciendo, ¿cuánto tiempo hacía, no, que no escuchábamos esta historia? Y ese hombre, cuando terminó, cuando hicimos la ronda de preguntas, dijo que sí podía hablar, y le dijimos que por supuesto que sí. Y nos dijo algo que a mí me dejó helada. Yo soy muy llorica y en ese momento comencé a llorar, como casi ahora. Y nos dijo que ese hombre, yo trabajaba allí con las chicas, y yo le dije, sí. Y dice, sí, te voy a contar una cosa. ¿Sabes por lo que yo me salvé? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque fui a por unos bocadillos. Fue algo, todo el mundo se quedó en silencio, yo rompí a llorar, porque qué casualidad, ¿no? Aquel hombre ya mayor, que casi no podía andar, estuviera aquel día allí para contarnos su historia. Y gracias a este libro pues hemos tenido anécdotas como esa, como os he comentado, ¿no? Conocer a Maxi, uno de los hermanos que vivió el famoso caso Vallecas, y conocer a mucha gente. Incluso conocimos a un dibujante del jueves en la presentación de Vallecas, justo en la feria del libro, no en la presentación misma, sino cuando bajamos a la caseta. O sea, al final ha sido una serie de casualidades. Ha sido muy gratificante, porque hay que decir que yo he pasado por todas las etapas escribiendo el libro. Miguel, cuando escribimos un libro, él se pone sus capítulos, hace su estructura y va escribiendo en orden. Yo no necesito escribir según lo sienta, y las experiencias personales las dejé para el final porque sabía que me iban a costar mucho, y hemos llorado, nos hemos reído, hemos recordado, así que ha sido de verdad una gran experiencia, y sobre todo porque nos ha removido historias desde que éramos muy pequeños. Así que esperamos, bueno, incluso hay una historia que me imagino contará Vale, una historia propia suya vivida allí en Vallecas, una historia un poco particular, imagino que la contará. Imagino que contará alguna de las anécdotas de cuando estábamos en Radio Vallecas también, que fuimos una noche a grabar psicofonías con ella, y un montón de historias y de vivencias que hemos plasmado en este libro. Tenemos 3 libros. Me dijo, vale, haz un poco de publicidad de tus otros libros. Bueno, vale. Claro, yo estaba pensando desde el principio, ¿qué le pasa a Miguel que está haciendo tanta publicidad? Es que me dijo, vale, haz publicidad. Digo, bueno, vale, no es una cosa que nos guste, pero bueno. Tenemos 3 libros más. El primero fue Buscando el Miedo, el segundo es El Antimanual del Investigador, el primero está editado por Caudal, el segundo también como Vallecas Paranormal por Guante Blanco, y el último que hemos sacado por Ediciones Sidonia es 50 lugares mágicos de Cuenca, que es donde residimos en la actualidad, y hemos hecho una especie de guía mágica pues para que la gente venga a conocer Cuenca y conozca Cuenca desde otros ojos, ¿no? Desde los ojos del misterio. Aparte tenemos el programa de radio Misterios en Viernes, que se oye todos los viernes desde hace más de 8 años a las 11 en punto. Ya la emisora vamos cambiando, Radio Vallecas cerró, estuvimos en TDL de radio y ahora estamos en Radio Color, y a las 11 emitimos en directo, y a las 12:30, 1, pues ya está el podcast disponible para quien quiera escucharlo. Así que ya sin más, ya no voy a dar más la charla, ni Seila ni yo, que os hemos dado una chapa de media hora. Así que si queréis ponernos incluso en contacto con nosotros, o queréis contarnos alguna cosa, o sois de Vallecas y queréis contarnos alguna historia, lo más sencillo, misteriosenviernes@gmail.com, o en Telegram, Misterios en Viernes 2, hay un grupo, o como Misterios en Viernes, que yo os contestaré personalmente. Así que sin más, 1000 gracias a Vale por contar con nosotros para que contemos historias, que es lo que más nos gusta, ¿no? Al final contar historias y que nos cuenten historias y poder divulgarlas y que no se pierdan. Así que Vale, 1000 gracias de verdad.
un placer y deciros que de verdad os animamos a que conozcáis Vallecas con otros ojos porque merece la pena visitar estos lugares mágicos. Y estos eran Miguel y Sheila. Seguimos con este programa de hoy y yo he elegido algún que otro caso que os quiero leer literalmente de este libro. Y siento mucho decírtelo, Miguel, no voy a contar mis anécdotas porque me gustaría de verdad tantísimo que la gente que esté escuchando esto se hiciese con el libro, porque es un libro escrito con el corazón. Ya hemos escuchado la voz de Sheila cuando habla de ciertos casos, cómo se conmueve, ¿no? Y porque me parece que hay que tenerlo este libro por todos los testimonios, por toda la gente que se ha abierto y ha contado sus vivencias, porque es muy difícil contar las vivencias relacionadas con el misterio o con los hechos paranormales a otras personas. Así que ahora voy a contar algún que otro caso de este libro y luego unas sorpresillas más. Del apartado del libro titulado Lugares Singulares, que empieza a página 23 del libro, he elegido La joven del cementerio. Los cementerios son lugares donde tienen comienzo muchas de las historias de terror que conocemos, donde las leyendas toman un tinte siniestro con esas nieblas en mitad de la noche, saqueadores, profanadores, cuerpos inertes devueltos a la vida. Vamos, un sinfín de escenarios posibles que a todos en algún momento nos han quitado el sueño. Esta historia es una de esas que no se olvidan, que al volver a leerla en algún libro e incluso en algún periódico de la época, nos hace recordar episodios y hechos que lamentablemente nos tocaron muy de cerca. Vivencias donde la tortura, la coacción y la humillación era el pan de cada día para algunos de nuestros familiares más queridos. Un suceso cruel que con el paso del tiempo parece que se ha ido difuminando. Incluso algunos de los datos y detalles del hecho hacen que parezca que han sido decorados, y puede que así sea. Quizá la memoria nos traicione, pero como nosotros no somos quienes para juzgar, nos quedamos con este relato. El cementerio de Vallecas fue testigo del final de una historia quizá un poco difuminada por el tiempo, que de haber ocurrido en otro lugar del mundo posiblemente hubieran hecho una película, en el que unas religiosas, un accidente, fusilamientos, encarcelamientos y unas casualidades hacen que parezca sacada de una novela negra. Este caso nos llega de manos del padre Jorge López Teurión, quien en 2002 fue nombrado postulador de una causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa entre 1936 al 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. También creador de la página www.persecucionreligiosa.es. Comencemos por describir a la protagonista, una niña llamada María Felicitas, nacida el 10 de enero de 1910 en Azpeitia, Guipúzcoa. Era una niña juguetona, contestona, alegre, extrovertida y con una fuerte personalidad y carácter. Tenía 4 hermanas y sus padres las educaron en los valores religiosos. A los 7 años hace la comunión y es en este momento cuando su fervor comienza a crecer, hasta el punto de que sus padres fueron a visitar al párroco de la iglesia a la que iban normalmente porque creían que su comportamiento estaba rayando el fanatismo y obsesión a pesar de su corta edad. Ayudaba en la parroquia, asistía a todas las actividades que ahí se organizaban, no se perdía ninguna misa si su tiempo libre se lo permitía y los ratos de ocio los pasaba en casa orando. La preocupación era lógica, a lo que el párroco les contestó que algo grande y maravilloso en su vida la depararía.
Tras una larga conversación con sus padres, la niña les comunicó que quería ser religiosa, lo que no les sorprendió demasiado, pero en el fondo seguía siendo esa niña con un fuerte carácter y sus padres, por quitarle hierro al asunto, le recriminaron que para hacerlo tenía bastante genio, algo que le dificultaría para conseguir su propósito. Desde aquel momento su cambio fue asombroso. Siempre había sido buena, pero ahora parecía otra. Su comportamiento se aplacó, convenciendo sobre todo a su madre de que la vocación era real. Ingresó en el primer monasterio de la Visitación de Madrid el 9 de octubre de 1930, cuando solo tenía 20 años. Su nombre religioso era Hermana María Cecilia, pero pronto comenzó a entender que aquella vida no era tan fácil ni perfecta. Comenzaron las persecuciones, interrogatorios, fue testigo de la quema de iglesias y de cómo era separada de las demás hermanas. Aquella joven estaba asustada y se le dio la opción de volver a su casa con su familia, a lo que ella respondió de forma contundente: No, hermana mía, antes me corto la cabeza. Pese a todas las dificultades y persecuciones que sintió en su propia carne, su fe nunca se vio mermada y su fervor y vocación crecía con cada situación terrible que experimentaba. Pero su devoción extrema no impidió que un 18 de noviembre fuera conducida a la muerte junto con sus hermanas. Las metieron casi a la fuerza en un camión. Por el camino sintieron un fuerte frenazo y, a continuación, las puertas traseras se abrieron. Las bajaron y ahí, una a una, fueron fusiladas. Todas menos ella, que en un momento de descuido escapó y corrió todo lo que pudo hasta encontrarse con unos guardias a los que se entregó pronunciando unas palabras antes de caer desvanecida. Soy religiosa. A la mañana siguiente fue llevada a una de las peores cárceles, las llamadas checas, levantadas de forma clandestina y ilegal por el bando republicano con el fin de torturar e interrogar. Al entrar en la celda se encontró con 12 mujeres que se agolpaban en un único banco y con cuidado se acercó hasta un rincón, un lugar que parecía que no estaba inundado de agua. Las jóvenes no dejaban de mirarla. Una de ellas se acercó a María Cecilia y le preguntó el motivo de su captura, a lo que ella, casi aliviada, respondió: soy religiosa. Estábamos 7 hermanas en un piso aquí en Madrid. Somos salesas. Vinieron a por nosotras, nos metieron en un camión y nos llevaron a un sitio oscuro donde había barrotes. Era como un solar, pero no sé dónde es porque no conozco Madrid. Yo me bajé del camión de la mano de otra hermana. Éramos las 2 últimas. Y al notar que caía muerta, no sé lo que me pasó, eché a correr y no sabía lo que hacía. En el tiempo que ahí estuvo encerrada no solo tenía tiempo para rezar, sino que también alentaba a sus ahora compañeras a que la siguieran, aumentando una vez más su fervor. Comenzaron los interrogatorios y poco a poco algunas de las chicas quedaron en libertad y a otras se la llevaron a fusilar. La joven religiosa temió quedarse sola, decidiendo firmemente que cuando llegara su turno no escondería que era religiosa, aun sabiendo que su pena sería la de ser condenada a muerte. En la madrugada del 23 de noviembre apareció junto a la tapia del cementerio de Vallecas el cuerpo de una joven sin nada que pudiera ayudar a su identificación. Los rumores del fusilamiento de las religiosas hicieron que los familiares intentaran averiguar su paradero,
pero de forma cautelosa, sin levantar sospechas de la búsqueda. Les llegó la información de que 6 de los cuerpos se encontraban en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Verificaron la información y tras muchos trámites lograron que los cadáveres fueran reconocidos visualmente, constatando que los cuerpos pertenecían a María Gabriela, Teresa María, María Engracia y María Inés. Debido a los rostros desfigurados por los disparos, les fue imposible identificar a los 2 cadáveres que, por descarte, pertenecerían a las hermanas Josefa María y María Ángela. No se atrevieron a prestar el juramento asegurando sus identidades, por lo que sus restos quedaron enterrados en el cementerio de la Almudena hasta que fueron trasladados al Valle de los Caídos. Pero nos quedaba un 7º cuerpo, del que se desconocía su paradero. Pero de lo que sí estaban seguras las familias es que no se encontraba con los de sus hermanas. La búsqueda continuó, encontrando a algunas de las chicas con las que se había estado en la cárcel, pero pudiendo aportar poca información, ya que no sabían cuál había sido su destino tras su marcha. Pero como las casualidades existen, en 1941 una señora se dirigió al monasterio de donde se llevaron a las religiosas, restaurado después de que fuera quemado. Su sobrina quería entregar su vida a Jesús y narraron que había llegado hasta ahí como si algo las guiara. Tocaron a la puerta, les hicieron esperar en una salita y en el momento en que la superiora entró, algo llamó la atención de aquella señora, a lo que exclamó: ¡ay! Como esa cruz he visto una en el juzgado municipal de Vallecas. Ante la sorpresa de la superiora, le explicó que en la búsqueda del cadáver de su marido desaparecido en 1936, identificó sus objetos personales. Lo hizo buscando en una montaña de pertenencias de gente anónima, pero que hubo uno en concreto que llamó su atención y que le produjo mucha tristeza. Era una cruz idéntica a la que la religiosa llevaba atravesada por una bala, un detalle que se la quedó muy grabado. Tras aportar la información de esta señora, un dato irrefutable, el 4 de octubre de 1941 se pudo localizar el 7º cuerpo, que pertenecía a María Cecilia. Era aquella joven encontrada en la tapia del cementerio de Vallecas. Y os adelantamos que es una historia que merecía la pena ser recordada, y desde aquí os invitamos, con todo el respeto del mundo, a visitar el cementerio de Vallecas, y no por el hecho de alimentar nuestro morbo observando tumbas con fotos y epitafios de los más variados. Es otra de las maneras de conocer la historia de un lugar. Ahí descansan los restos de artistas, toreros, escritores, maestros, pero también suicidas, asesinos, religiosos, revolucionarios y, por supuesto, gente anónima que también ha aportado su granito de arena para que Vallecas sea lo que conocemos en la actualidad. Y ahora sí, os voy a contar la historia del fantasma de la radio, que se encuentra en el apartado del libro llamado Sucesos en Locales, que empieza a página 97. Y lo voy a leer literalmente. Y luego añadiré yo algo de la experiencia porque yo estaba ahí. El fantasma de la radio. Pero ya que hablamos de fantasmas, no podemos obviar el caso de un supuesto fantasma en nuestra antigua emisora de Radio Vallecas. Ubicada en los bajos de uno de los edificios más altos de nuestro barrio, esta emisora forma parte de la historia con más de 30 años desde su creación. Una radio libre creada en 1986 como una de las primeras radios comunitarias, y desde entonces han pasado cientos de programas como Potaje, La Hora del Mojo, La Morada del Ermitaño o Misterios en Viernes, por citar solo algunos. Cuando comenzamos nuestra andadura en dicha emisora, nos contaron que había un fantasma. Algunas personas decían que oían pasos, que se oían voces. Encima, se dieron dos posibles casualidades. Nos dijeron que alguien había fallecido en las instalaciones, noticias que comprobamos que no era cierta tiempo después. Un compañero que vino al programa y tiene un pequeño don
nos dijo que cerca de la máquina de refrescos había algo. Aquí no podemos ni afirmar ni desmentir, es solo un testimonio que queremos incluir. Una noche decidimos ir a intentar grabar alguna posible psicofonía, pero no tuvimos ningún resultado. Sí es cierto que en algunos programas que hacíamos en directo se nos ha colado alguna voz extraña, pero nunca hemos visto nada fuera de lo normal. Ruidos de pasos, el ruido de puertas que se cierran y abren, sí es algo habitual, pero su caso no tiene origen paranormal. Como hemos dicho al principio, el local está ubicado en los bajos de una gran torre y la insonorización no es tan buena como en un estudio profesional, y en el silencio de la noche, emitíamos de 11:30 de la noche a 12:30, era habitual escuchar estos ruidos. Hace poco, mientras redactábamos este libro, la ex coordinadora de la emisora nos comunicó que seguramente la historia del fantasma sea mentira, un bulo sin pies ni cabeza. Unos compañeros de radio bromistas, con ganas de diversión y una noche sin resultados, nos dejan con la pregunta sobre qué fue lo que sintió el sensitivo en el rincón de la máquina de refrescos. Dejemos que el lector saque sus propias conclusiones. Como curiosidad, y para finalizar con este enclave, os dejamos algunos datos del edificio San José, donde se ubica la radio. Construida sobre el cerro de San José en Palomeras Bajas, la torre tiene una altura de 50 metros y es uno de los edificios más altos del barrio, superado por la Torre Vallecas 20 del ensanche de Vallecas. El edificio es una colmena de 252 viviendas. Es un edificio circular con una única apertura lateral. Es habitual escuchar el sonido del viento, lo que le da un aspecto más sobrenatural. E incluso pueden llegar a formarse pequeños remolinos de viento en el patio central. Este edificio es elegido por muchos suicidas por su altura, pero no sabemos de ninguna aparición por este tema. VB76 es el indicativo de llamada de una emisora ubicada en Rusia. Sus transmisiones consisten en propagar misteriosos zumbidos y enigmáticos mensajes indescifrables. Su propósito es desconocido. Podrían ser señales alienígenas, órdenes militares encriptadas o voces del más allá que quieren manifestarse. VB76 se transforma, se extiende y evoluciona. Ahora está en tus ondas, en tu frecuencia, en tu red, en tu casa, en tu vida. Bienvenidos a VB76. Bienvenidos al lado más oscuro de la radio. Y este era el programa al que se refería Miguel cuando dijo que me conoció, que tenía yo un pequeño espacio en Radio Vallecas. Antes de hacer el matinal, hacíamos mi pareja y yo este programa, VB76, y la canción es de nuestro grupo. Bueno, ¿qué puedo decir sobre esa experiencia de ir a buscar el fantasma de la radio? Que fue un fracaso total, porque la coordinadora era yo, claramente. Quizás no haya sido una broma ahora viéndolo después de tantos años. Quizás la gente de verdad creía que podía haber algún fantasma porque los ruidos eran tremendos. Y yo también me quedé muchas veces por la noche sola y era un poco... te entraba un poco el pánico, la verdad. Pero una estructura, un edificio muy grande, con muchas casas, muchos ruidos, muchas cosas viejas, tuberías, ruidos de madera antigua
y tal. Así que, pero fue un fracaso, que sobre todo porque la radio, que debería haber estado vacía, estaba llena de gente borracha, inclusive la coordinadora. Así que yo siempre he tenido esta experiencia como una espinilla clavada, porque una espinita, no una espinilla, una espinita clavada, porque no sé, ellos, Miguel y Sheila, fueron a hacer las cosas muy seriamente y no supe controlar y gestionar la situación. Pero ellos son muy buenos y creo que me han perdonado, o eso espero. Si no, no estarían aquí en Quiero contar su historia. Y creo que del libro Vallecas Paranormal no os diré nada más. No os voy a contar mis anécdotas, pero sí os voy a compartir con vosotros el hecho que de pequeña siempre he sido muy sensible a fenómenos paranormales, si lo podemos decir así. No sé si todos los niños los tienen, pero tenía muchas pesadillas, veía cosas. Una vez vi a un ángel en el armario de mi habitación. Luego pasé una temporada muy, muy asustada porque veía siempre una figura en la puerta de mi habitación. A veces pensaba que era mi padre, a veces era como mi padre alto y luego mi padre bajo, unas alucinaciones, no sé, rarunas. Y luego siempre he sido bastante sensitiva, tampoco sensitiva, pero sí con sueños premonitorios y cosas similares. Os contaré una anécdota que fue cuando tuve un accidente. Tuve un accidente en Madrid. Y vosotros pensaréis, pobrecito, un accidente de coche. Pues no, un accidente de tonta. Haciendo la tonta con unos amigos, cogimos un medio de transporte no autorizado, digamos, para no decir qué era. Yo le llamo patinete. En una tarde tampoco de mucha borrachera, una tarde entre amigos que hacen tonterías, cogimos este medio de transporte alternativo y nos tiramos por una calle en bajada en el centro de Madrid, con la mala suerte que yo de verdad pesaba muy poquito, estaba muy muy delgada y volé aterrizando encima de un volardo, clavándome el pecho cerca de las costillas. Podía haber sido solo una rotura de costillas o algo así, pero no fue así. ¿Y qué pasó? Que al caer me dolía muchísimo y creo que me fui un momento, ¿dónde? No lo sé. Escuchaba a mis amigos que decían, llamemos un taxi, así la llevamos a casa y tal. Vi una puerta entreabierta y en esa puerta reconocí a mi padre. Mi padre había fallecido desde hace quizás 3 meses o algo así. Y yo claramente, viendo a mi padre, quise entrar en aquella puerta y mi padre la cerró fuerte. Me desperté de lo que no sé si era un desmayo o no sé. Me desperté y dije que no quería un taxi sino una ambulancia. Y menos mal, porque lo que tenía era la ruptura del hígado. Sí, querida audiencia, el hígado se puede romper. Y yo estaba en hemorragia interna. Y en el hospital me dijeron que si hubiese cogido ese taxi, habría muerto en la cama. Pero aquí estoy y sigo dando por saco. Así que seguimos. Para más anécdotas relacionadas también con Vallecas, claramente me gustaría que leyeses el libro. Y ahora seguimos porque os dije que os propondría también alguna que otra sorpresa y os voy a hacer escuchar una canción que preparamos Arturo y yo para Misterios en Viernes cuando querían hacer ese proyecto que os contó Miguel al principio en YouTube. Hicimos una canción que se llamaba Misterios en Viernes. La escuchamos y luego volvemos, que os voy a contar otra historia de otro libro de Miguel y Sheila, de Buscando el Miedo.
ya os dijeron Miguel y Sheila, fui un poco pesada con ellos. Les dije que hablasen también de sus otros libros, porque yo los tengo, quitando el último, que todavía no lo tengo, pero me haré con él. Y os voy a contar ahora una historia, porque lo mío es contar historias que ellos mismos cuentan en su libro Buscando el Miedo, los 30 lugares más misteriosos de España, editado por Ediciones Caudal. He elegido esta historia, aunque sea quizás una de las más largas, porque a mí personalmente me gusta muchísimo. Se titula Niño Pedrín y la Cruz de Recuerdo. La historia que vamos a relatar es una de nuestras favoritas y fue un hecho atroz. El protagonista de esta historia es un niño que vio cómo su corta vida se vio truncada por la necesidad horrible de matar. ¿Qué sentimiento o impulso puede llevar a un ser humano a matar a otro? ¿Qué decir si se trata de un inocente infante que sufrió, además del asesinato, la acción atroz de ser descuartizado posteriormente, dejándolo en el abandono en un bosque frondoso, con la intención de que aquel cuerpo no se encontrara, devorado por alimañas y siguiendo el curso de lo que la naturaleza realiza con los compuestos orgánicos? El lugar donde ocurrió esta triste historia es un lugar mágico, lleno de energías telúricas increíbles, un lugar donde la luz y la oscuridad siempre han ido ligadas. Estamos hablando del Monte Avantos, ubicado en el Escorial, donde sus piedras y árboles hacen de este monte un lugar sin igual. Su fuerza inunda aquel paraje desde hace cientos y cientos de años, sin olvidarnos del gran monasterio que ahí se ubica. No son pocas las historias sobre este lugar, ya desde su construcción, que no está ahí ubicado por casualidad. El pueblo prerromano eligió este maravilloso enclave para comunicarse con los dioses y poder encontrar ahí el lugar propicio para realizar sus oraciones, súplicas y ofrendas. Y ya en el año 1563 se mandó construir este monasterio por orden del rey Felipe II. Dicen las habladurías que, por capricho o por poder, una de las teorías más escuchadas es la de condenar una puerta del infierno que ahí se encontraba. Poner fin a una puerta por la que muchas historias y leyendas afirman haber dejado escapar a seres del inframundo. Vamos a viajar atrás en el tiempo, exactamente el 10 de febrero del año 1893, donde, como muchos otros días, 2 cazadores subieron al Monte Avantos en busca de alguna presa para llevar a su mesa. Emprendieron el no largo camino hacia su objetivo, que era aquel frondoso bosque donde habían cazado muchas otras veces alguna que otra pieza. Partieron desde sus respectivas casas, recorriendo aquel camino con unas interminables curvas, con cuidado debido a la niebla característica de aquella zona. Hablaban de cosas cotidianas, de sus problemas, del pueblo y preguntándose cómo se les daría la salida y si tendrían algo bueno para llevarse a casa. Decidieron ir atajando por el bosque para cortar el camino hasta llegar al lugar donde habían decidido hacer la espera, como los amantes de la cacería llaman al periodo de tiempo en el lugar donde aguardan para atrapar a sus presas. Bajaron por una empinada cuesta, con cuidado debido al terreno resbaladizo por las heladas nocturnas, y llegaron a un claro donde la vegetación daba un respiro al terreno y se encontraron una escena atroz que nunca hubieran imaginado ni en sus peores pesadillas.
Lo que ahí vieron era el cadáver descuartizado de una persona. Se acercaron y, como más tarde testificaron, se dieron cuenta de que era el cuerpo de un niño, ya que el tamaño de sus miembros no podía corresponder a un adulto. Corrieron inmediatamente al pueblo, contaron lo ocurrido a la primera persona que encontraron, fueron a dar parte a las autoridades y así se dio por finalizada la búsqueda de un niño perdido en aquel bosque una semana antes. Una semana de interminables batidas, incluso nocturnas, por parte de todo el pueblo, haciendo turnos y grupos en busca de aquel infante que un día de invierno no regresó a su casa. Y aquí es donde empieza la triste historia del niño Pedrín, llamado así con cariño por todas las personas que aún lo tienen en su recuerdo. Una mañana de un crudo febrero, hacia el monasterio del Escorial, se dirigió el protagonista de nuestra historia llamado Pedro Bravo y Bravo, que ejercía ahí de monaguillo, realizando labores diarias en su interior. Limpiaba las estancias, hacía recados a los frailes del lugar, pero ese día no fue como otro cualquiera. Fue un día que todos los habitantes del pueblo recordarían como un día triste, como el día en el que aquel pequeño niño de tan solo 5 años de edad no regresó a su casa al caer la tarde. Oscureció y Pedrín no volvía. Su madre se inquietaba, daba vueltas desorientada y aturdida por la casa, presintiendo que algo no iba bien, que a su pequeño algo malo le había ocurrido. No era niño de entretenerse por ahí. A esas horas no había nadie por las calles, y menos chiquillos jugando. Vino el padre de realizar el trabajo diario y junto a una preocupada madre decidieron seguir los pasos por donde tendría que haber vuelto ese niño, saltando y sonriendo, contando historias que los frailes le habían contado como recompensa de su buen hacer en los trabajos realizados. Pero lo único que encontraron fue un vacío intenso, calles desoladas por el frío y una noche ya entrada que solo prometía heladas y niebla. Fue entonces cuando decidieron ir a la Guardia Civil en San Lorenzo del Escorial y ahí, tras tomarles declaración, iniciaron las batidas de la búsqueda, que fueron totalmente desoladoras. Gritando el nombre de aquel pequeño, rastreando cualquier hueco posible, removiendo tierra y sobre todo perdiendo día a día la esperanza de encontrarlo con vida. Cada día que pasaba sin ningún hallazgo, los ánimos de aquellos vecinos, familia y amigos mermaban a pasos agigantados, comprendiendo muy a su pesar que aquello terminaría de una forma horrible, pero nunca sin llegar a pensar que el cuerpo mutilado y destrozado que aquellos cazadores encontraron pudiera ser Pedrín, aquel niño jovial que nunca hubiera faltado de su casa bajo ninguna excusa y que ahora yacía sin vida en aquel frío suelo, solo con la compañía de la hojarasca y algún animal que ahí se acercó. Fue un shock colectivo. Nadie se podía creer lo allí ocurrido, ni el porqué, ni cómo alguien hubiera sido capaz de cometer tan atroz hecho. Hasta aquel lugar se dirigió gran parte del pueblo, sus padres desolados por la noticia, y se presentó ahí también la Guardia Civil, quien examinó la escena del asesinato y sus alrededores. No fueron pocos los habitantes del pueblo que fueron interrogados, sobre todo los más cercanos al niño, aquellos con los que se cruzaba y hablaba a diario, pero sin ningún resultado. Pero existía alguien que había levantado sospechas, no solo por parte de las autoridades, sino también por parte de algunos vecinos, y todas aquellas sospechas señalaban al Chato, un hombre alto, delgado, con manos gigantes curtidas por el frío y el duro trabajo, pero con una mentalidad inmadura, rozando infantil, que hacía cosas no adecuadas a su edad. Un hombre un poco desequilibrado que fue juzgado y declarado culpable por el asesinato de Pedro Bravo y Bravo, culpable de violación y acusado de descuartizar aquel pequeño cuerpo de tan solo 5 años para posteriormente llevarlo al bosque y usarlo como alimento para los lobos y demás alimañas que por ahí rondan. Cumplió 23 años en prisión, donde una ceguera ya incipiente en el momento del asesinato se agudizó y donde la locura, no se sabe si por culpabilidad o por inocencia, le pasó factura y solo repetía una y otra vez: fueron los frailes, los frailes. No es la primera vez que esta decisión de tomar de cabeza de turco al Chato parezca una idea descabellada. Era un rumor que corría por el pueblo poco después de ser juzgado,
Quedaron muchos cabos sin atar, como ¿dónde se había cometido el asesinato en realidad? ¿Podría esta persona hacerlo solo? ¿Su ceguera incipiente le hubiera hecho capaz de poder perpetrar aquel acto? Incógnitas que nunca se aclararon porque una gran nube de sospecha sobrevolaba sobre aquel monasterio donde Pedrín había crecido, donde se movía como si fuera su propia casa. ¿Y si hubiera visto algo inusual que no debería de contar? ¿O si fueran verdad los rumores de las fiestas y de esas citas que daban rienda suelta a la pasión prohibida y a los vicios sexuales de los que ahí habitaban? Nunca lo sabremos. Solo nos queda recordar esta triste historia, recordar a ese niño antes que alguien le arrebatara la vida. Esa vida que aún puedes sentir cuando estás en esa cruz de granito que el pueblo le dedicó como homenaje. Un especial recuerdo a una persona pequeñita que nunca tuvo que dejar de serlo, en la que una inscripción muy triste resume en unas pocas palabras lo que allí ocurrió. El 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín Bravo y Bravo, víctima de un brutal salvajismo. Transcripción literal. Hay gente que no solo recuerda este día y este hecho, sino que una vez al año le hacen una misa y al lado de la cruz, situada donde encontraron al pequeño, han colocado un improvisado banco con 2 maderas para poder estar ahí un rato, haciendo compañía a aquel chiquillo que un día les dedicó sonrisas. Es muy normal encontrarse flores en el pie de la cruz, en recuerdo a este niño que un día le arrebataron lo más preciado, la vida. Y aquí acaba la historia del niño Pedrín, pero no acaba el capítulo, así que os recomiendo haceros con el libro Buscando el miedo para descubrir cómo fue la investigación, la exploración de Miguel y Sheila en aquel lugar. Con la historia del niño Pedrín doy por finalizado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que este pequeño viaje en mis recuerdos, en los recuerdos de la radio, no os haya parecido demasiada locura. Y por acabar con la locura, al final del audio os dejaré un mensaje que mandé a Misterios en Viernes para felicitar a mis compañeros Miguel y Sheila los 6 años del programa, solo para haceros entender el cariño que siento hacia ellos. Ellos sí que son una verdadera pareja del misterio y no como los Warren. También espero que os esté gustando este nuevo formato y que sigáis escuchándome. También contaros que Evox Original ha decidido prescindir de Quiero contar tu historia. No pasa nada, ha sido muy bonito hasta que duró. Y ahora, no teniendo ya la exclusividad con la plataforma Evox, me podéis escuchar en Google Podcast, me podéis escuchar en cualquier sitio. Venga. También un gracias de corazón a Miguel y Sheila por haber querido colaborar con mi humilde podcast. Espero os haya entrado curiosidad de adquirir sus libros o por lo menos escuchar su programa o por lo menos seguir sus aventuras. Este programa, el mío, este episodio, lo quiero dedicar a Maxi Gutiérrez Lázaro, uno de los protagonistas del famoso caso Vallecas, que tengo el honor de haber conocido y que justo me regaló uno de estos libros, creo que fue Buscando el miedo, porque Maxi siempre ha sido un valiente y los valientes ganan siempre. Nada más, no os olvidéis de quedaros hasta el final para escuchar ese pequeño saludo que mandé a Misterios en Viernes. Hasta la próxima. Perdón, se me olvidaban las buenas maneras. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos. Yo soy Valeria Surchis y habéis escuchado Quiero contar tu historia.
Hola a todos los amigos y amigas de Misterios en Viernes. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia. Pues no, esta vez no. Quiero contar un poquito de la historia de esta familia formada por Sheila, Miguel y Rubén, que un día vinieron a hacer un programa en Radio Vallecas, donde yo estaba dando mis primeros pasitos como méteme en todo. Lo que se estaba intentando hacer en la radio era apadrinar a nuevos programas que venían a hacer sus primeros pasos en la radio. Y eso consistía básicamente en acogerles y echarle un cable, o dos, o tres, o un micrófono, lo que fuese, para que no se sintieran solos en su primera grabación o en su defecto en su primer directo. Esta fue mi primera vez, la primera vez que amadriné, qué raro suena eso, a alguien. Y con mucho placer porque era el único programa de misterio que la radio iba a tener. Y qué sorpresa cuando por la noche les esperaba y apareció un ovni y bajaron Miguel, Rubén y Sheila. Me quedé impactada, dije, jolines, esta sí que es gente seria, no es ningún friki del misterio. Y eso fue nuestro primer contacto. Pues sí, fui una contactada. Es broma, claramente, y ellos me conocen perfectamente. Han sabido aguantarme y han sabido ver algo bueno en mí. Y yo en ellos vi una pasión increíble por el misterio, pero esa franja del misterio que busca entender, esa franja del misterio que quiere creer, pero sin que nadie le engañe, como dice el bueno de Manu Carballal. Me sorprendió también que viniesen con su hijo. Bueno, al principio no sabía ni que venía una pareja con un hijo. Y ver una familia que compartía aficiones, gustos y buen hacer, porque lo hacían muy bien, me dio una muy buena vibración, la verdad. Y verles crecer tanto, y verles publicar libros, es para mí un gran honor. Estoy muy feliz de haberlos conocido y de haber abierto esa puerta esa noche y haber intentado darle lo que le podía dar en ese momento. Algo de seguridad, que no estaban solos y que todo iba a ir bien, si no yo le hubiera echado un cable. Yo no sabía hacer nada claramente, yo fui ahí en plan súper experta de radio, pero ellos lo hicieron tan bien y encima con los nervios que un directo, el primer directo da, que mira dónde han llegado, 6 años de programa y referentes en ese mundo del misterio. Y nada, y mira que lo intento y no me fichan. Esto pasa cuando los alumnos superan al maestro. Os quiero, familia, felicidades. Habéis escuchado Quiero contar tu historia, una producción de Valeria Surchis, grabado en los estudios Johnny Binasti de Olmedo, Cerdeña. Equation of the circle is a minor adaptation. The hypotenuse, the radius, the legs will give you y and x. And stationary is a point, the center of the circle, just to shift transformations from the origin to